Capítulo 41. La primera semana desde su regreso transcurrió muy deprisa para Jane y Elizabeth. Empezó la segunda. Era la última que pasaría el regimiento de Meryton, y las jóvenes de la vecindad languidecían por instantes. El abatimiento era general. Solo las dos hijas mayores de los Bennet eran aún capaces de comer, beber, dormir y dedicarse a sus quehaceres cotidianos. Kitty y Lydia, que se sentían enormemente desgraciadas, les reprochaban a menudo su falta de sensibilidad, pues no podían comprender tanta dureza de corazón en miembros de su propia familia. Dios mío, ¿qué va a ser de nosotras? ¿Qué vamos a hacer? Exclamaban con frecuencia, atravesadas de dolor. ¿Cómo puedes sonreír así, Lizzie? Su afectuosa madre compartía todo su pesar. Recordaba cuánto había sufrido en una situación muy parecida 25 años antes. Estuve llorando 2 días seguidos cuando se marchó al regimiento del coronel Miller, dijo. Pensé que se me rompería el corazón. Estoy segura de que a mí se me romperá el mío, observó Lidia. Si pudiéramos ir a Brighton, exclamó la señora Bennet. Oh, sí, si pudiéramos ir a Brighton, pero papá es tan irritante. Unos baños de mar me dejarían nueva. Y la tía Phillips asegura que a mí me sentaría muy bien, añadió Kitty. Tales eran las lamentaciones que resonaban sin cesar en la casa de Longbourn. Elizabeth intentaba divertirse con ellas, pero el sentimiento de vergüenza podía con su animación. Comprendía cuán justas habían sido las objeciones del señor Darcy, y se sentía más dispuesta que nunca a perdonarle su intromisión en los asuntos del señor Bingley. Pero la tristeza de Lydia no tardó en disiparse, pues recibió una invitación de la señora Forster, la esposa del coronel del regimiento, para que la acompañara a Brighton. Esa amiga inestimable era una mujer muy joven, casi recién casada. Lydia y ella, igual de alegres y vivarachas, habían simpatizado enseguida. Hacía 3 meses que se conocían, y llevaban 2 siendo íntimas amigas. El entusiasmo de Lydia en aquel momento, su adoración por la señora Forster, el júbilo de la señora Bennet y el disgusto de Kitty resultan fáciles de imaginar. Haciendo caso omiso de los sentimientos de su hermana, Lydia corrió exultante por la casa, pidiendo a todos que la felicitaran, riendo y hablando más fuerte que nunca, mientras la infortunada Kitty se quedaba en la sala lamentando su suerte. Y sus palabras eran tan poco razonables como malhumorado su tono. No sé por qué la señora Forster no me invita a mí también, protestó. Aunque no sea muy amiga suya, tengo el mismo derecho que Lydia, o incluso más, porque soy 2 años mayor. Elizabeth intentó que entrara en razón, y Jane que se resignara. Mas todo fue en vano. La invitación, en lugar de suscitar en Elizabeth los mismos sentimientos que en Lydia y en su madre, le pareció la sentencia de muerte de cualquier posible muestra de sentido común por parte de su hermana. Y consciente del rechazo que despertaría si llegaba a saberse, no pudo sino aconsejar en privado a su padre que no le permitiera ir. Le habló del comportamiento irreflexivo de su hermana, de lo poco que le beneficiaría la amistad de una mujer como la señora Forster, y de la posibilidad de que con semejante compañía fuera aún más imprudente en Brighton, donde las tentaciones serían mayores que en casa. El señor Bennet la escuchó con atención y dijo: Lydia no se calmará hasta que haya hecho el ridículo en algún lugar público, y nunca podrá hacerlo de un modo menos costoso y molesto para su familia. Si comprendiera usted, señaló Elizabeth, el daño que puede causarnos a todas, mejor dicho, que ya nos ha causado, que la conducta alocada de Lydia sea de dominio público, estoy segura de que vería este asunto de un modo muy diferente. ¿Que ya nos ha causado?, repitió el señor Bennet. ¿Acaso ha ahuyentado a alguno de tus pretendientes? Pobrecita Lizzie, pero no te desanimes. No vale la pena sufrir por unos jóvenes tan remilgados. Vamos, déjame ver la lista de todos esos infelices que se han alejado de ti por culpa de las locuras de tu hermana. Está muy equivocado. Jamás he sufrido esa clase de agravios. No me quejo de nada concreto. Estoy hablando en general. Nuestra posición, nuestra respetabilidad pueden verse afectadas por la frivolidad, el descaro y el desprecio a la moderación que caracterizan a Lidia. Perdone, pero no puedo andarme con rodeos. Si usted, querido padre, no se toma la molestia de poner freno a su arrolladora vitalidad, de enseñarle que sus intereses actuales no pueden ser el centro de su vida, muy pronto, Lidia no tendrá enmienda. Su carácter estará formado, y a los 16 años será la mayor coqueta que jamás se haya puesto o haya puesto a su familia en ridículo. Y una coqueta en el peor sentido de la palabra, sin otro atractivo que la juventud y un físico aceptable, y cuya ignorancia y necedad le impedirán librarse del desprecio general con que será recibido su deseo de ser admirada. Y Kitty corre el mismo peligro, pues seguirá a Lidia donde ella quiera.
presumida, ignorante, perezosa y sin el menor control. Mi querido padre, ¿acaso cree usted posible que no se la censure y menosprecie donde quiera que vayan, y que su deshonra no afecte a sus hermanas? El señor Bennet comprendió que la preocupación de su hija era sincera, y tomándole cariñosamente la mano, contestó: No te inquietes, mi amor. Donde quiera que os encontréis, Jane y tú seréis respetadas y apreciadas, y no será ningún descrédito para vosotras tener dos, o podría decir tres hermanas tan necias. No tendremos paz en Longbourn si Lidia no se marcha a Brighton. Deja que se vaya. El coronel Forster es un hombre sensato y evitará que se meta en líos. Y afortunadamente, tu hermana es demasiado pobre para despertar la codicia de nadie. En Brighton no le harán tanto caso como aquí. Los oficiales conocerán a otras mujeres más interesantes. Esperemos, por ende, que su estancia la ilustre sobre su propia insignificancia. En cualquier caso, si se comporta mucho peor, estaremos autorizados a encerrarla bajo llave el resto de su vida. Elizabeth tuvo que contentarse con esa respuesta, pero su opinión siguió siendo la misma, y salió de la biblioteca de su padre triste y decepcionada. No era propio de ella, sin embargo, reconcentrarse en su dolor. Sabía que había cumplido con su deber, y no estaba en su naturaleza preocuparse por un mal inevitable, ni dejar que lo acrecentara su propia angustia. Si Lidia y su madre se hubieran enterado de la conversación de Elizabeth con su padre, no habrían encontrado palabras para expresar su indignación, a pesar de la locuacidad de ambas. En la imaginación de Lidia, un viaje a Brighton era un compendio de todas las posibilidades de felicidad terrena. Con el ojo creador de la fantasía, veía las calles de ese animado balneario repletas de oficiales. Imaginaba ser el centro de atención de docenas y docenas de militares aún desconocidos. Veía el campamento en todo su esplendor. Las tiendas se extendían en una hermosa uniformidad de hileras, llenas de hombres jóvenes y alegres, y deslumbrantes casacas rojas. Y para completar la escena, se veía bajo una de aquellas tiendas, coqueteando tiernamente con un mínimo de 6 oficiales al mismo tiempo. De haber sabido que su hermana pretendía alejarla de semejantes perspectivas y realidades, ¿cuáles habrían sido sus sentimientos? Solo podría haberlos comprendido su madre, que habría sufrido una conmoción parecida. El viaje de Lydia a Brighton era el único consuelo de la señora Bennet ante la triste convicción de que su marido no viajaría allí nunca. Pero las dos ignoraban por completo lo sucedido, y sus raptos de entusiasmo continuaron casi sin interrupción hasta el día en que Lydia se marchó de Longbourn. Elizabeth iba a ver al señor Wickham por última vez. Como había coincidido con él varias veces desde su regreso, apenas se sentía turbada, y había desaparecido en ella cualquier emoción relacionada con su antigua debilidad por él. La joven había aprendido incluso a percibir cuán desagradable y tediosamente afectada y repetitiva era aquella amabilidad que tanto le había gustado en un principio. La forma en que Wickham la trataba ahora se había convertido, además, en una nueva fuente de rechazo para ella, pues la tendencia del oficial a reanudar las atenciones que habían caracterizado el comienzo de su amistad solo servía, después de lo ocurrido desde entonces, para irritarla. Perdió todo el interés por él al verse distinguida con una galantería tan ociosa como frívola, y al tiempo que evitaba con firmeza su obsequiosidad, advirtió el desprecio implícito en la convicción de Wickham de que por mucho tiempo que hubiera estado sin dispensarle sus atenciones, y cualquiera hubiera sido el motivo para interrumpirlas, solo tendría que reanudarlas para que la vanidad de Elizabeth se sintiera halagada y él volviera a asegurarse su favor. La víspera de que el regimiento abandonara Meryton, Wickham cenó en Longbourn con otros oficiales, y Elizabeth tenía tan pocas ganas de despedirse amistosamente de él, que, cuando el joven se interesó por su estancia en Huntford, ella le dijo que el coronel Fitzwilliam y el señor Darcy habían pasado 3 semanas en Rosings, y le preguntó si conocía al primero. Él pareció sorprendido, disgustado, alarmado, pero recuperó la sonrisa tras unos instantes de silencio y contestó que, en el pasado, lo había visto a menudo, y después de señalar que era todo un caballero, preguntó a Elizabeth qué opinión tenía de él. La respuesta de ella fue muy entusiasta. Wickham no tardó en añadir con aire indiferente: ¿Cuánto tiempo dice que pasó en Rosings? Casi 3 semanas. ¿Y lo vio con frecuencia? Sí, casi todos los días. Sus maneras son muy diferentes de las de su primo. Sí, muy diferentes, pero creo que el señor Darcy mejora con el trato. Ah, sí, exclamó Wickham con una expresión que no pasó inadvertida a Elizabeth. ¿Y podría decirme usted, agregó ahora conteniéndose en un tono más jovial, si esa mejoría se refiere a su forma de dirigirse a los demás? ¿Se ha dignado añadir un poco de cortesía a su estilo habitual? Porque me cuesta creer, prosiguió bajando la voz y con enorme seriedad,
que haya mejorado en lo esencial. «Oh no», replicó Elizabeth, «en lo esencial supongo es el mismo de siempre». Mientras decía estas palabras, Wickham parecía dudar si regocijarse o desconfiar de ellas. Había algo en el semblante de la joven que le hizo escucharla con inquietud y recelo mientras decía: «Cuando he dicho que mejoraba con el trato, no pretendía decir que su forma de pensar o sus modales estuvieran mejorando, sino que, cuanto más se le conoce, mejor se comprende su carácter». La alarma de Wickham se reflejó en el rubor de su rostro y en la agitación de su mirada. Guardó silencio unos minutos, hasta que, recobrando la calma, se volvió de nuevo hacia ella, y dijo en el más amable de los tonos: «Usted, que conoce también los sentimientos que el señor Darcy despierta en mí, entenderá con facilidad cuán sinceramente me alegro de que tenga la sensatez de fingir incluso una actitud correcta. En ese sentido, su orgullo será de utilidad, si no para él mismo, para muchos otros, pues le impedirá exhibir un comportamiento tan abyecto como el que adoptó conmigo. Mi único temor es que esa clase de cautela a la que usted parece aludir sea algo que solo observa en casa de su tía, cuya buena opinión es tan importante para él. Conozco bien el temor reverencial que ella le inspira cuando están juntos, y que, en gran medida, puede atribuirse a su deseo de contraer matrimonio con la señorita de Bury, algo que quiere hacer lo antes posible». Elizabeth fue incapaz de reprimir una sonrisa al escuchar esto, pero se limitó a contestar con una leve inclinación de cabeza. Vio que él quería embarcarla en el viejo asunto de sus agravios, y ella no estaba de humor para complacerle. Wickham fingió la jovialidad de siempre durante el resto de la velada, pero no volvió a dedicar a Elizabeth ninguna de sus atenciones, y los dos se despidieron finalmente con una mutua cortesía, y posiblemente con el mutuo deseo de no volver a verse más. Cuando terminó la reunión, Lydia regresó con la señora Forster a Meryton, desde donde partirían a primera hora de la mañana. La despedida de su familia fue más ruidosa que patética. Kitty fue la única que lloró, pero sus lágrimas eran de irritación y envidia. La señora Bennet expresó una y otra vez sus deseos de felicidad para su hija, y la exhortó a aprovechar cualquier ocasión que se le presentara para divertirse, consejo que a todas luces sería atendido. Y en medio del clamoroso júbilo con que Lidia se despidió, los adioses más discretos de sus hermanas no llegaron a oírse.